que cada vez que nosotros colocamos nuestro corazón a los pies del Señor, somos bendecidos, ¿verdad? Y bueno, y ustedes déjenme decir, hermanos, que se están dando la oportunidad de ser bendecidos. No porque vienen a escuchar el hermano, porque nada que ver, sino porque vienen a escuchar palabras del Señor. Amén. Cuando abrimos nuestra Biblia, es escuchar palabras del Señor. Así que nuestro corazón tiene que estar en gozo en ese momento. Amén. Y entonces por eso los felicito porque se dan la oportunidad. Hermanos, miren, y nuevamente les digo, les recuerdo, este mes es una serie, la serie se llama Dios de Orden. Amén. Y durante todos estos sábados del mes de enero hemos pasado y hemos hablado sobre el orden como principio bíblico, el orden en lo personal, el orden en las finanzas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. No es que los demás no sean importantes, pero este también es indispensable para cada uno de nosotros. Y es el orden en nuestras relaciones. Amén. Relaciones, llámese con las personas que ustedes conviven, con las que trabajan, todo tipo de relaciones. Amén. Y yo quiero preguntar, en verdad les quiero decir que este tema me confrontó mucho. Me confrontó mucho porque saben que obedecer la palabra no es imposible, pero la palabra nos dice que debemos amar los unos a los otros. Y saben que a veces es muy complicado amar a los hermanos. Y hay algunos hermanos que cuesta. Y no hablo de hermanos de la iglesia, hablo de en general. En verdad hay personas que uno respira y dice, Señor, tengo que amarla, pero ¿cómo? Pero tú me das la sabiduría de amarla. Y esa es obediencia, hermano, porque el Señor conoce tu corazón. Y si el Señor sabe si en verdad tú quieres amarlo o lo que estás diciendo por hipocresía. Pero nosotros como hijos de Cristo tenemos que saber que tenemos que amar a nuestros hijos, amar a nuestra pareja. Hablo de nuestra pareja porque hay parejas que lamentablemente no se aman y es una guerra campal. Amar a nuestra pareja, amar a nuestro jefe, amar a nuestros familiares, aunque muchas veces estén en contra de lo que tú estés haciendo. Entonces, esta palabra, hermano, quiero que sea una reflexión y que no entre con un oído y salga por el otro, sino que entre en tu oído natural, pero llegue a tu oído espiritual, se quede y se ejercite. Amén. Así que tenemos tarea. Mi esposo dice, ay, que los profesores siempre ponen tarea. Bueno, sí, tenemos tarea. ¿La tarea de qué? De no quedarnos con esta palabra, sino simplemente ponerla en práctica. Así sea una sola cosita que les quede, la gloria es para el Señor. Y el Señor se glorifica en eso. Amén. A ver, consulta. ¿A quién le gusta tener paz en el corazón? A mí. A todos nos encanta tener paz en el corazón. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces que la paz la buscamos en el silencio, la buscamos en irnos, en retirarnos, en muchas veces no decir lo que tú sientes, sino me dice algo, yo voy a tener paz y me voy molesto, pero no digo nada y entonces yo digo que tuve paz porque no le dije nada a la persona, sino me callé. A veces buscamos paz en retirarnos. Y ¿saben qué? Esa no es la paz que el Señor quiere dar. Porque esa paz que ustedes están sintiendo en el callar, en no decir nada, está dañando tu corazón. Amén. No estoy hablando de caerte en contienda con la persona. No quiero que me malinterpreten. Yo lo que quiero decirles en esta noche es que si tú quieres tener paz en el corazón, tú tienes que hablar, pero hablar con la persona indicada, hablar con, en este caso, el espíritu indicado que es el Señor. Amén. Y Él es el único que va a permitir que cuando tú te calles algo y no le digas a tu esposo, o no le digas algo a tu jefe, o no le digas algo a tu vecino, simplemente tú te callas para no caer en contienda con Él, pero vas a los pies del Señor y con Él descarga. Y Él te ayuda a direccionar todo. Amén. Y hoy venimos, hermanos, a ser direccionados. Así que de ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir gracias, Señor, porque tú tienes una palabra para mí. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi vida, Señor hermano. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor amado, seas tú hablándole en el corazón de cada uno de ellos. Y que sea una palabra que les sirva para el día a día.
Y sé, Señor amado, que siempre nos vas a llevar a niveles mayores, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, esta prédica la titulé Relaciones en orden, corazón en paz. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bien con las personas que nos rodean, nuestro corazón está en paz. Yo no sé si les ha pasado que están en una reunión y llega alguien que en verdad no ha sido buena persona contigo y tú lo ves, ay, me amargó la vida. No sé si les ha pasado, a mí antes me pasaba. Y entonces tú le permites esa autoridad a la persona que te amargue, que te quite la paz. Pero no podemos permitir que nadie te quite la paz, porque la paz te la dio el Señor a ti. Y tú tienes que abrazarla, tienes que atesorarla. Estamos llamados a atesorarla. Y la palabra nos dice claramente, si alguien tiene algo en contra de ti, tú ves y pide perdón. No se nos va a caer, muchas veces lo hemos dicho. No vamos a perder nada pidiendo perdón. Pero el corazón tuyo va a estar en paz y eso es lo que queremos. Amén. Hermanos, les traje una serie de fundamentos en los cuales, sé que ustedes saben, pero que es importante repetir. Los fundamentos en los cuales tenemos que tener orden. Y primero, en lo primero que debemos tener orden como hijos de Dios es en qué? En orden con Dios. Amén. Y nos vamos, no lo busquen porque yo sé que se saben este versículo, Mateo 6:33, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas me serán añadidas. Todos lo sabemos, pero no podemos pecar en sabernos el versículo y no colocarlo en práctica. Porque podemos ser una Biblia andante, que yo me sé todos los versículos desde Génesis al Apocalipsis, pero no ejercito ninguno, es un versículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el versículo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Y este versículo me dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Y por qué esto es primero? Porque Dios se va a encargar de acomodar todas tus relaciones. Si tú le entregas una situación difícil, llámese en el trabajo, que a veces es complicado, hay unos trabajos que quizás son trabajos bastante pesados, pero si tú le entregas esa relación complicada del trabajo con los jefes o con algunas partes de los empleados, se le entregas al Señor y tú dices, ok, Señor, te estoy buscando a ti primero, sé tú quien guarde, quien organice, quien me dé la paz en esa relación y en esa situación. Por eso es que nos dice que si buscamos a Dios primero, simplemente todas las cosas serán añadidas. Entonces, por eso es que les comento que yo sé que ustedes saben. Todos sabemos como hijos del Señor que tenemos que buscar a Dios primero. Lo hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, es un punto muy importante en nuestra vida. Tenemos que cada día buscar. Nos levantamos y al abrir nuestros ojos, antes de agarrar el teléfono, tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos aliento de vida. Tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos salud. Y aún así, que quizás no nos sentamos del 100% bien de salud, tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos levantamos. ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad más para no cometer el error que tuvimos ayer. Ese es nada más lo que tenemos que decir. Wow, ayer me equivoqué, ayer me molesté. Señor, gracias por darme una oportunidad más de que hoy no te lastime tu corazón. Porque recordemos que como hijos del Señor, cuando hacemos algo que no nos agrada, que no le agrada al Señor, le dimos el corazón a Él. Yo no sé si a los que tenemos hijos, cuando el hijo hace algo que te hiere, oye, o hace algo que tú sabes que no debe hacer, a ti te duele el corazón. Que te trate mal, que diga tú sí eres fastidiosa, o bueno, hay niños que son un poquito más vulgares y dicen otras ofensas. Entonces a nosotros nos duele el corazón. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que nosotros sabemos que es bien. Y eso pasa con nosotros cuando no estamos actuando bien delante del Señor. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento, tenemos a los que somos casados el orden en el matrimonio. Hermanos, miren, es importante saber que el matrimonio son dos parejas pero es una sola persona. Nos unimos en una sola carne. No es una contienda.
No es que quien haga más, no es que quien manda más, no es quien tiene más dinero y el que da más para la casa. No es una guerra. Es simplemente tener paz como una sola persona. Amén. Quiero por favor que busquemos Eclesiastés 4:12. Quien pueda leer Eclesiastés 4:12 se lo agradecería muchísimo. En el matrimonio tenemos que saber que se debe el respeto, la honra y el perdón. Amén. Porque como humanos nos equivocamos, como esposas nos equivocamos y como esposos se equivocan también. Entonces por eso tenemos que perdonar. Eclesiastés 4:12. Amén. Quien lo tenga lo puede leer. Si alguno prevaleciere contra uno de dos, le resistirás, y cordón de tres, dóblese, no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Yo se lo quiero leer en Tereán. Dice: una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres se unen sus fuerzas, ya no será fácil de derrotarlas. Amén. Entonces, esa tercera persona no es un trío, ¿vieron? No es un trío carnal que conoce. No. Así que déjense de invento. Esa tercera persona o ese tercero que tiene que estar en nuestra relación es Dios. Sería el hombre, la mujer y Dios. O el hombre, Dios y la mujer. Porque Él está en medio uniéndonos. ¿Y qué pasa? Que nosotros como matrimonio debemos estar unidos para enfrentar batallas juntos. Es diferente que yo sola vaya a querer guerrear porque mi hijo se está portando mal, a que yo me arrodille ante el Señor junto a mi esposo y empecemos a guerrear. Amén. Es distinto que los dos como esposos queramos librar una batalla financiera. Aunado al Señor, el Señor siempre nos va a dar la victoria. Oh, no estoy hablando que, los esposos que no son cristianos, las esposas no, ellas no van a dar razón. Ellas tienen, si ellas son las cristianas, tienen la autoridad de orar y que a través de ustedes sus esposos lleguen y se conviertan. Y es una guerra espiritual que se logra. Pero cuando estamos unidos al Señor, esa batalla sale en victoria. El punto es que no nos podemos cansar. No es que yo oro hoy por mis hijos y ya no cambió, me cansé. No. O muchas veces nos cansamos de invitarlo. Nos cansamos de decir: mi amor, ven, acompáñame a la iglesia. Me dice 2 veces no y ya no importa, me canso. Aquí en esta iglesia me encanta porque tiene algo que son comunidades. Las comunidades, sobre todo, representan una comunidad de matrimonio. Esa comunidad de matrimonio permite que en este caso las personas que no estén en pareja cristiana puedan ir y escuchar palabra del Señor. Inviten a sus esposos, inviten a sus esposas, y de esa manera ellos van escuchando palabra del Señor. Y es importante. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la guerra no la vamos a librar solos. Las batallas
Y Él no se equivocó con ninguno. Y con el matrimonio de cada uno de nosotros, Él está con nosotros. Y tenemos que saber que a Él no le gusta cuando nosotros las mujeres no tomamos nuestro lugar y queremos siempre pasar por encima del hombre. Y yo le doy un testimonio, un mal testimonio, por cierto. Al principio de nuestra relación, mi esposo y yo no éramos casados, pero lamentablemente era yo la que mandaba. Y no era que mi esposo no quería mandar, es que simplemente yo no le daba la oportunidad de hacerlo. Y yo era muy autoritaria. Cuando yo empecé a escuchar la palabra que yo tenía que someterme, yo dije, ¿cómo que me voy a someter a él? No. Y me costó mucho, hermano, mucho. Y ahora el Señor me ha enseñado a que como esposa muchas veces tengo que callar. ¿Y por qué tengo que callar? Que me cuesta mucho, porque a las mujeres nos gusta hablar mucho. Nos encanta hablar. Pero yo confío y muchas veces callo porque yo sé que el Señor le va a dar más direcciones porque Él es sacerdote. Y quizás las soluciones van a ser distintas cuando son direccionadas del Señor conmigo. Y yo dije, a veces me pasan situaciones y se resuelven y yo digo, yo hubiese hecho lo contrario, pero conmigo no hubiese resultado igual. ¿Por qué? Porque yo no soy el sacerdote de la casa. Porque yo soy un socorro, porque yo soy la ayuda idónea. Y cuando yo tengo mi matrimonio en orden, yo como esposa tengo que entender eso. Aunque la esposa gane más dinero que el hombre, que es en el caso ahorita en el matrimonio de nosotros, pero hay casos donde la esposa tiene mayor ingreso que el hombre, no podemos estar entregando el sueldo al esposo. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque eso no es orden. Eso no es orden. Muchas veces los esposos llegan a la casa y yo me imagino que ellos quieren llegar y recibir, hola mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? No, muchas veces llegan una mujer necia, una mujer contendiosa, una mujer fastidiosa y la excusa es que estoy en mi día. Entonces ellos se tienen que cargar nuestro mal humor porque estamos en mi día. Y todo el hombre tiene que entender porque yo estoy en mi día. Y en efecto, a veces a nosotros las mujeres nos cuesta porque sufrimos del calor, del malestar, del dolor, del cansancio, del dolor de cabeza, dolores de todo el cuerpo. Pero nosotros no podemos tratarnos mal con la excusa de que estoy en mi día. Imagínate. Entonces, eso es orden. Sí, podemos estar adoloridos, podemos estar lastimados, podemos estar sintiéndonos como estamos sintiendo, pero nosotros como esposas tenemos que ser sabias y tenemos que tratar con cariño al esposo. No estoy diciendo a los esposos que tienen que llegar a humillar, a pisotear y lo que yo diga soy porque yo soy el que mando. No. Ustedes los hombres tienen que ser sabios. Como sacerdotes de casa, los que están aquí, cuando les toque tomar decisiones, es de sabio de los hombres tener a la mujer contenta. Los hombres sabios hacen eso. Los hombres sabios no hacen que las mujeres no van a tener una mentira. Pero el hombre sabio tiene que saber que cuando son decisiones, muchas veces a las mujeres queremos que nos tomen en cuenta. Y quizás no va a ser lo que nosotros queramos, pero es distinto que mi amor, mira, tengo esta situación, está pasando, quiero hacer eso. Y aunque uno a la mujer le diga, mi amor, pero a mí me parece que no, sí, no importa, mi reina, que estoy participando. Pero que no participe. Entonces, eso es unión. Eso es el matrimonio, es conversar. El matrimonio es comunicarse. Miren, el Señor no nos hizo telégrafo, miren, no lo hizo. Y yo no sé qué piensa mi esposo y él no va a saber qué piensa en mí por mucha cara que yo haga. El otro día me dijo, mami, ¿qué hice? Mira, nada. ¿Por qué? Es que está rara. Y sí, yo sentía que yo estaba rara. Me sentía, y yo le dije, ¿sabes qué? No me sentía nada. Y es eso. Es muchas veces, él nunca va a saber qué hizo y yo nunca voy a saber qué hace. Pero si nos comunicamos, si conversamos, nosotros simplemente vamos a saber tomar decisiones. Mi amor, mira, me sentí mal por esto, hiciste mal esto, no me gustó que hiciste esto, pero decírselo de la mejor manera. No esperar, guardar, callar,
escuchar, saber perdonar, saber respetar el rol que nos corresponde a cada uno. Porque si el Señor me hizo mujer, yo tengo mi rol. Yo no puedo pretender quitarle el rol a mi esposo, sea cristiano o no sea cristiano. Hay veces que sí, los esposos no son cristianos, pero las rodillas de las esposas no se deben cansar de orar por ellos, porque va a llegar un momento que va a hacer que ellos lleguen y puedan cambiar. Amén. Otro de los fundamentos es el orden con los hijos. En el orden con los hijos vamos a ir a Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es importante, hermanos, enseñarnos la palabra del Señor a nuestros hijos. Es indispensable, es una norma, es un mandato. En todo momento que nosotros estemos con nuestros hijos es importante recalcar. Amén. Así que el orden es llevar la palabra a cada uno de nuestros hijos. Pero también en Proverbios 22:6 nos habla de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo antes creía, yo les voy a confesar, yo antes creía que instruir al niño en su camino, yo creí que era instruir al niño en la palabra y mantenerlo en la palabra y en el camino del Señor. Pero me aclararon un poco esa duda y empecé a indagar sobre este versículo. Investigué y dice, instruye. Esto lo dice, el diccionario dice, instruye, formar, guiar, moldear con el ejemplo. Amén. Una instrucción no es ocasional, una instrucción es constante. Nosotros tenemos que instruir al niño, claro que en el camino del Señor, con la palabra, pero en el camino del niño, para que el proyecto o los propósitos que el Señor tenga en la vida del niño se pueda guiar y él pueda hacerse. Amén. Entonces, nosotros tenemos que instruir al niño, no condicionarlo. Hay muchas más, yo no fui médico, yo quiero que tú seas médico. Y lo ponen a estudiar, yo no fui esto, yo soy frustrada, una profesora de gimnasia frustrada y luego tiene que ser profesora de gimnasia. No. Nosotros estamos llamados a instruir al niño en el camino para que el propósito que Dios tenga en su vida, el Señor lo pueda cumplir. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, todo niño es distinto, todos tienen caracteres distintos, todos tienen distintas personalidades. Eso es verdad. Yo pongo el ejemplo de Gabriel y Miguel. Gabriel de Jesús es un niño muy rescatado. Él se baña en la playa con mangas largas. Él, si se va a quitar el polo, se va al cuarto y cierra la puerta como que si uno le fuera a abrir la puerta. Él es así, él no le gusta que uno lo vea. Miguel no, Miguel estaba también en la playa, se le cayó el baño, quedó desnudo y ¡guau!
Que Dios la bendiga con muchos dones, muchos talentos. A mí me encantaría que estuviera aquí alabando. Ella es una niña que tiene una palabra. Me encantaría, pero en este caso no está direccionando. No dice, mamá, no, yo no, me da pena. Pero yo no puedo querer imponerle, porque ella también tiene su libre albedrío. ¿Qué me toca a mí con Lourdes? Y a mi esposo, porque ahí entramos como pareja. Lo importante del matrimonio es mostrarnos de rodillas y decirle, Señor, gracias por la hija que me diste. Y sabes que me dijo una persona que yo quiero mucho, me dijo, ¿sabes qué? Así, Señor, como tú me perdonaste, así, Señor, como tú me transformaste, así, Señor, como tú me cambiaste, como tú me restauraste, tú lo vas a hacer con ella en su momento. Pero yo no me puedo cansar de doblar las rodillas por ella. Pero tampoco puedo hacer en mi casa una guerra campal. Que mira que tú no vas y cantas, no sirves en la adoración. Yo no puedo hacer eso, porque ella tiene su libre albedrío. Y yo como mamá y mi esposo como papá tenemos que respetar. Y sí, me duele que quizás se tenga que caer, tenga que golpearse como quizás todos los hijos, porque no sabemos qué decisiones van a tomar grandes. Pero si nosotros estamos a los pies del Señor, nosotros siempre vamos a hacer cobertura de Él. Y siempre vamos a poder estar ahí orando para que el Señor los proteja, para que el Señor los cambie y los restaure. Y si el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer con ella y lo va a hacer con todos. Amén. Otro de los fundamentos que nos dio el Señor, lo que es importante, esto lo escuchamos el jueves antepasado, el orden de los padres. La palabra nos dice claramente, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová que Jehová te dio y te da. Amén. En la honra de nuestros padres no es nada más, hermano, eso quedó claro ese jueves, que no es nada más darle plata. Sí, bueno, financieramente apoyar. Pero ¿sabes qué es honra? Perdonar. Porque como papá se equivocaron, y quizás se equivocaron mucho, pero como papá nosotros también nos vamos a equivocar. Quizás distinto, como ellos se equivocaron con nosotros. Pero también cometemos errores, porque cuando nosotros damos a luz, nos damos un libro de instrucción también. Y Valesca se va a equivocar en esto, no. Gaby le toca aprender el camino, en ensayo y error, y si Valesca va a hacer esto, ella tiene que saber cómo va a moldear a Valesca. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestros padres, cuando nos dieron a luz nuestras madres, no nos dio, en vez de placenta, nos sacó un libro, no, donde decía cómo se iba a comportar Flor. Ellos me guiaron de la manera que mejor podían, que me dieron mucho palo, sí, mucho, que me lo ganaba, sí, era muy tremendo, pero que la perdoné, claro que sí. Yo amo a mi mamá y yo soy lo que soy gracias a que ella se dejó direccionar por el Señor y ella me pudo direccionar. Amén. Y eso es honra. No es nada más doy plata, pero ella un día me echó, me lastimó. Por favor, ni porque me deje yo el banco limpio. Eso no es honra. No es nada más dar plata, porque muchos lamentablemente dicen, no, si le damos esto a la vieja esa para que se compre. No, ¿dónde está el amor como hijo? El amor es honra, el respeto es honra, la obediencia es honra. Yo sé que cuando están viejitos a veces se pone un poco tedioso, pero nosotros vamos para allá, así que también vamos a ser un poquito fastidiosos. Pero es honra, nosotros debemos honrar a nuestros padres y eso es orden. Otro de los órdenes es el orden de los amigos. En Proverbios 13:20 me dice, lo voy a leer yo porque dice, el que camina con sabio se hará sabio. Júntate con necio y te meterás en dificultades. Wow, fuerte la palabra. ¿Y qué es esto? No es no tener amigos. Es simplemente saber que si una persona no te edifica, te tienes que abrir. Y usted me va a decir, ay hermana, pero ¿cómo sé yo si ese amigo me conviene o esa amiga no me conviene? Es fácil. Si somos cristianos de corazón, si somos verdaderos cristianos, ese amigo, tú vas a saber que no te conviene que si ese amigo te quiere apartar de Cristo. ¿Cómo? Ay Dios, amiga, vamos a la iglesia. Ay no, que qué fastidio. Más bien vámonos para el cine que están estrenando una
queriéndote apartar de Cristo, queriéndote apartar del servicio, queriéndote apartar de todo lo que puedes hacer Cristo en tu vida, simplemente esa persona no te sirve como amigo. Y no es decirle, no, échate para allá que tú eres un pecador. No, es saludarlo, conversarlo, hablarle de la palabra, pero simplemente tú mantener tu orden, tu obediencia. ¿Por qué? Porque tú vas a obedecerle al Señor y no vas a escuchar al amigo, ¿ok? Entonces es importante saber que los amigos, muchos amigos no te edifican. No es no tener amigos, es simplemente saber qué amigo te va a robar la paz. ¿Y cómo te roba la paz? Cuando es un amigo que simplemente es puro chisme y cuento, con esas personas hay que abrir. O simplemente decirle claro, no sabes qué, yo no voy con el chisme. Así, total. Cuando uno corta el chisme así de raíz, no van a chismear. Y te van a decir, no, ¿por qué? Porque le haces pasapena. Y sí, es verdad. A mí una persona me dijo, me iba a hablar mal de una sobrina. Y yo le dije, ok, me van a hablar mal de Victorita. Y yo le dije, ok, ya va. ¿Ella es tu hija? No. Ella tampoco es mi hija, no necesitamos hablar de ella. No me interesa. Si tú vas a hablar de mi hijo, si me vas a hablar de algo que estés pasando, podemos hablar. De resto no me estés hablando de cosas que a mí no me interesan. Mira esa persona, vamos a comer, pero bueno, me dejó de chismear, así que es bueno. Entonces, otro fundamento es el orden en la comunidad. Llámese comunidad, trabajo, colegio, iglesia, vecinos. Vamos a enfocarnos en esa comunidad. Amén. Y en Romanos 12:18, por favor, búsquenlo. Quiero que lo busquen y que lo leamos todos con fuerza. ¿Lo consiguieron? Romanos 12:18. Amén. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Amén. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, hermanos, de usted y mí. Y estemos en paz con los hombres. Hermanos, y las mujeres también, oye. No es que, no, tengo que estar con los hombres y las mujeres no. No. En vez de que lo dice, me encanta como le dice, traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Es importante vivir en paz en nuestra comunidad, en donde nos rodeemos y con quien nos rodeemos es importantísimo, porque eso nos va a traer paz en nuestra vida. El orden es respetar a los demás, es tener empatía con los demás, es no ser conflictivo, es importante. El orden con los jefes, en este caso en el trabajo, es tener orden en ser puntual, es tener orden en trabajar con excelencia, es tener orden en no estar quejándose por todo. Lamentablemente habemos empleados o hay empleados que todo se queja, todo les hiere, entonces eso no es orden, eso es no tener paz en el corazón. El orden con la iglesia, sabemos cuál es el orden con la iglesia. No dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Venir y servir como estamos llamados a hacerlo, no nada más calentar puestos. El orden es venir, ser ordenado en los diezmos, en las ofrendas, ser ordenado en todas las cosas que nos mandan, obedecer. Eso es tener orden. Y si nosotros, hermanos, agarramos eso y lo envolvemos en un regalo, todas esas cosas en orden nos va a dar paz en el corazón. Tenemos que buscar la paz para nosotros. Amén. Y nosotros estamos llamados a buscar y a estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Es un mandato. Nos lo dijo exactamente la palabra. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Que mi vecino es fastidioso, no importa, hermano, amén. Usted no sea fastidioso. Usted no sea vecino. Que a mi vecino le molesta la música, baje el volumen. Que mi vecino bote mucha agua, ahorre usted agua. Que mi vecino le saca la lengua a mi hija, usted dele un beso al hijo de él. Tenemos que buscar de estar en paz con los demás.
nosotros estemos en paz con todo el mundo. Amén. Si yo no le caigo bien a alguien, no le caigo bien a Jonathan, el corazón es de él, pero a mí me tiene que caer bien Jonathan. Porque yo estoy llamada a amarlo como hijo de Cristo, como hermano. Y si él me ama, ok, bien. Y si no me ama, también. Pero ya es su rollo, su corazón. Es así. Es que nosotros tenemos que ver, no es porque yo soy más que los demás, no es así. Pero sí tenemos que tener presente que nosotros debemos dar testimonio. Y el testimonio es importante. Si yo soy una persona resignosa, que anda peleando, ¿qué testimonio estoy dando? Amén.